El libro de Marcos capítulo 12. Ya entramos a este capítulo que viene siendo ya la última sección o la última parte de este libro de Marcos. ¿Quién estuvo aquí desde el principio, desde el capítulo 1 de Marcos? Varios de ustedes estuvieron aquí, amén. Y estamos yendo, no diríamos versículo por versículo, pero sí diríamos sección literaria por sección literaria, entendiendo lo que pensamos y creemos que Dios quiere hablar a nuestras vidas, basado en lo que primeramente el autor original le quiso decir a la audiencia original. Si nos brincamos a la audiencia original y no consideramos quién fue el autor, cuáles eran los contextos culturales, históricos, estamos llegando a un punto equivocado, ¿verdad? Tenemos que considerar todo eso para ver qué significaba esta enseñanza a la audiencia original y entonces cómo aplica a nosotros después de haber entendido qué significaba para ellos. Entonces vamos a estar yendo a través de los versículos 1 al 12 esta mañana. Marcos 12, 1 al 12. Y el bosquejo es más o menos así. Del versículo 1 al 5 vamos a ver un caso de rechazo y muerte. Vamos a ver un caso de rechazo y muerte. Los versículos 6 al 8 vamos a ver algunos que querían adueñarse. Vamos a ver unas instancias y unos intentos de algunos que querían adueñarse de algo que no era de ellos. Y finalmente vamos a ver los versículos 9 al 12 y vamos a ver la retribución final. Retribución quiere decir el pago o la recompensa positiva, negativa, lo que se gana la persona, la retribución final. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que Él sea honrado a través de esta exposición de su palabra. Esa exposición tuya, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Y consideramos y sabemos, Señor, que no somos dignos, ni siquiera no somos merecedores, Señor, ni se nos debe el privilegio, Padre, de poder exponer tu palabra. Pero te pedimos, Señor, que tú lo hagas a través de estos vasos de barro, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Que tu palabra sea predicada fielmente, Padre. Que tú seas, Señor, de esa manera glorificado en nuestros corazones y en nuestras mentes, que podamos, Señor, aprender y ser retados, ser confrontados con tu palabra. Que tú corrijas nuestro caminar, que corrijas la dirección en la que vamos, Señor, para que tú nos hagas instrumentos de tu gloria, vasos, Señor, de tu gloria, Señor. Pedimos, Señor, que hables en nuestras vidas. Y que nos ayude, Señor, a no solamente oír tu palabra, no solamente cantar tu palabra, sino reconocerte a ti, Señor. Reconocer al Verbo, la palabra, Señor, que vino a este mundo a revelarse a través de un cuerpo humano, Señor, para que nosotros pudiéramos entender y escucharte y para que nosotros pudiéramos tener esa salvación que tú viniste a lograr a través de la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, y eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como contexto, hermanos, recordamos que Jesús ya está en Jerusalén. Él ha venido viajando a través de toda la región que ahora conocemos como Israel. Estuvo en Tiro y Sidón, más al norte de Israel. Luego, pero la mayoría de su ministerio, una gran parte del ministerio, Él la desempeñó en esa área del norte. Luego Él va bajando hacia el sur e incluso se va al este, al lado este de lo que ahora conocemos como Israel, a la región de Perea, hasta el punto de llegar a Judea. Y Jerusalén estaba en Judea. Él ahorita se encuentra en Jerusalén. Y recordamos que no solamente se encuentra en esta región de Jerusalén, sino que se encuentra en un tiempo, en un momento muy especial para la nación. Era el tiempo de la Pascua. Estamos leyendo ahora un pasaje en donde Jesús está en medio de muchas personas que habían venido a esa ciudad, y también las personas locales de Jerusalén. Todos se encontraban celebrando esa Pascua que fue instituida cientos y cientos de años antes, cuando el pueblo de Israel se disponía a salir de la tierra de Egipto. Ellos celebraban esta Pascua con un cordero, con hierbas amargas, pan sin levadura,
Y esta Pascua ahora se disponía la gente a celebrarla. Y la estaban celebrando en esta semana de Pascua. Y sabemos, hermanos, que esta Pascua fue instituida por el Señor, fue que se hizo por mandato de Dios y fue celebrada a través de mucho tiempo. Simplemente y desgraciadamente o desafortunadamente, esta Pascua llegó a perder el significado, llegó a hacerse por mera religiosidad. Y las personas estaban en este momento en Jerusalén porque Jerusalén era el centro de adoración del pueblo judío, y ahí estaban todos sacrificando animales, había mucha algarabía, y juntamente con todo ese movimiento habían también sacerdotes que se habían corrompido y tenían puestos dentro del templo que vendían los animales para el sacrificio. Y no los vendían a precios módicos, sino que los vendían a un precio donde ganaban mucho dinero. Se estaban lucrando de esta fiesta de la Pascua. Vemos como el Señor, llegando a Jerusalén después de su entrada triunfal, entra al templo y Él volca las mesas de estos vendedores. De repente la semana pasada vemos como los líderes religiosos se le acercan a Jesús y le preguntan: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Él les contesta con otra pregunta y les dice: si tú me dices con qué autoridad bautizaba o de dónde venía la autoridad del bautismo de Juan el Bautista, yo te daré respuesta. Ellos dijeron: si decimos que venía del cielo, Jesús no va a responder a nosotros, entonces ¿por qué no escuchaste las enseñanzas de Juan el Bautista? No querían decir que era del cielo la autoridad de Juan el Bautista. Pero si decían que era de los hombres, que no venía del cielo, la gente que estaba alrededor iban a escuchar a los líderes religiosos decir esto y se les iban a echar encima, porque la gente, el pueblo, creía que Juan el Bautista era un profeta. Ahora lo vemos aquí al Señor Jesús en medio de una multitud, hermanos. En el último relato vemos este acontecimiento y siguen los líderes religiosos ahora con Jesús. Les pregunta esta pregunta que ellos no quisieron contestar. Él tampoco les dio respuestas a su pregunta, porque ellos no le dieron respuesta a la pregunta de él. Jesús tampoco les dio esta respuesta, y los religiosos, hermanos, con un corazón duro, los religiosos con una incredulidad grande, siguen sin entender. Hermanos, tenían a Jesús delante de ellos, tenían al Mesías, al enviado, frente a ellos. Lo escuchaban tan cerca a Jesucristo que seguramente podían oler su cuerpo, pero no lo reconocieron. Por su incredulidad pasó en medio de ellos y no le alabaron, no se rindieron a Él. Y hermanos, sabemos que hay un dicho por ahí que dice que todo lo que se siembra se cosecha. Usted claramente sabe, hermano, que usted, aunque no haya sido agricultor, aunque no haya crecido en un rancho en medio de los sembradíos, usted sabe que si se siembra un árbol de un naranjo, va a dar ¿qué? Naranjas. Si se siembra otro tipo de fruto o una verdura, esa es la verdura que va a brotar después de haberse sembrado. Lo que se siembra, eso es lo que un día, cuando crece y ya está maduro y listo para la cosecha, eso es lo que la persona va a cosechar. Y los líderes religiosos de esta nación habían sembrado lo que muy pronto iban a cosechar, y vamos a verlo en esta mañana a través de estos versículos del 1 al 12. Entremos en el primer punto: los que matan a los enviados, los que matan a los enviados. Dice el versículo 1 al 5: entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero
Ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Qué interesante esta historia. Este comienzo de esta parábola que el Señor Jesucristo ahora comienza a predicar, a enseñar a esa multitud que estaban allí rodeándole a él, incluyendo a los líderes religiosos que estaban escuchando esta parábola. Él comienza a enseñar en parábolas, dice la escritura. Marcos nos enseña que él ya había usado de parábolas antiguas antes para enseñar las verdades del reino, y ahora él sigue usando parábolas para compartir las verdades del reino. Hermanos, enseñar en parábolas, enseñar con historias, era usar de ilustraciones que tuvieran conexión y tuvieran sentido con las personas que escuchaban, para que ellos pudieran entender una enseñanza. Él usaba de ilustraciones que ellos conocían. Por ejemplo, la primera parábola que vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 4, vemos cómo el Señor Jesucristo les empezaba a enseñar usando de la agricultura. Él empezó con esta enseñanza del sembrador, la parábola del sembrador. Bueno, sin embargo, las parábolas, aparte de tener una función de enseñar las verdades del reino y revelar esas grandiosas cosas del reino, también fueron usadas por el Señor Jesús como instrumento de juicio para aquellos que cerraban su corazón, para aquellos que no querían escuchar. Era enseñanza de juicio para encubrir las verdades de los que habían decidido no oír la verdad, de los que tenían un corazón duro. Y vemos en el versículo 10 del capítulo 4 de Marcos que dice: cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía Jesús. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas. Y fíjese lo que dice el versículo 12: para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Este es un relato que se parece y me recuerda mucho a lo que aconteció con Faraón. El Señor había enviado a Moisés a que dejara ir a su pueblo. Y mientras que Moisés iba y le decía a Faraón estas cosas, él, en lugar de obedecer y escuchar la voz de Dios a través de los labios de Moisés, él endureció su corazón. Y si usted lee el relato de Faraón, del relato al que me estoy refiriendo, él se había endurecido su corazón, y porque él endureció su corazón, el Señor lo endureció aún más. Y el Señor usaba de parábolas como un juicio para encubrir las verdades del reino a aquellos que habían decidido por el camino de la incredulidad, aquellos que no habían creído en el Señor. Y la parábola dice: un hombre planta una viña. Hermanos, y cuando ve usted eso, como la planta la acondiciona de tal manera que esta viña estuviese bien, que tuviese lo necesario, y que la gente que iba a trabajar la viña también tuviese lo necesario para producir el fruto y luego para terminar con ese vino. Le puso un lagar también. Vemos cómo este dueño de esta viña, él va y la arrienda, la renta, hace un contrato con los arrendatarios. Y al tiempo que sabía este dueño de la viña que el fruto ya estaba listo, envía a siervos para que los arrendatarios que estaban en ese lugar ahora le pagaran a él de acuerdo al contrato que había hecho con ellos. Y él los envía, hermanos, dice la palabra del Señor, que al tiempo de la cosecha, él sabía cuando ya era tiempo de la cosecha, y envía siervos a cobrar. Pero la respuesta que recibe de estas personas que habían acordado con él, que habían hecho un contrato con él, que estaban rentando este terreno, esta viña, la respuesta de esos hombres fue una respuesta equivocada. El Señor, dueño de esta viña, envía al primer siervo.
Y las escrituras, de acuerdo a la parábola, nos dice que los arrendatarios lo golpearon, hermanos, y lo enviaron sin el pago. Imagínese usted, si yo le debo a usted algo y usted me manda a cobrar con una persona, que mi respuesta sea esa, que en lugar de yo decirle, por lo menos si no tuviera, decirle, dile por favor que me espere un poquito más, se lo dé de pagar. O sacar el dinero y dárselo para que se lo dé a la persona que yo se lo debo. Que en lugar de esa respuesta, mi respuesta sea empuñar mis manos y golpear a la persona que me viene a cobrar. Esta fue una respuesta equivocada. Ellos habían hecho un contrato con el señor de la viña, con el dueño de la viña, pero lo golpearon a este siervo y lo mandaron con las manos vacías. Hermanos, la respuesta de este dueño en este momento debía de ser contundente. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera el dueño de esa viña? Usted hizo un contrato con esas personas, usted envía a cobrar. Ya es tiempo de que me paguen mi dinero. Y que la persona a la que usted manda a cobrar regrese todo golpeado y le diga, no me quisieron dar nada. ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos? La respuesta del dueño en este momento debía ser contundente. Cuando en un caso como este, donde se incumple el compromiso de un acuerdo, el lado que incumple con el acuerdo debe sufrir penalizaciones. Pero el dueño no recurre a sus derechos. Era su viña, hermanos. Y en lugar de responder de la manera como yo creo que usted y yo hubiéramos respondido, el dueño de la viña muestra paciencia. Y no solamente muestra paciencia, hermanos, sino que muestra misericordia. Porque nos dice la parábola que el dueño, en lugar de recurrir a sus derechos, en vez de esto, él envía a otro siervo. A este segundo siervo lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. No fue diferente el trato, sino más bien un poquito peor el trato de ese segundo siervo. De nuevo muestra paciencia el señor de la viña, enviando a otro siervo, y a este lo mataron. Paciencia tras paciencia, siervo tras siervo adicional. Unos, dice la escritura, que Jesús dijo que unos fueron golpeados y unos los mataron. El señor de la viña, el dueño de la viña, estaba ejerciendo misericordia. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros, que se nos ha dado la parábola no para encubrir las verdades del reino, sino para poder entender las verdades del reino? Hermanos, la viña representa al pueblo de Israel. Y esto era algo que debió de entenderse claramente, no solamente a la gente que estaba ahí, sino más bien aún más entendible para aquellos líderes religiosos. Cuando se hablaba de una viña, ellos podían conectar esa imagen o esa analogía de una viña al pueblo de Israel. La viña representaba a Israel y el dueño de la viña representa a Dios. Vemos esto claro, hermanos, en el capítulo 5 de Isaías, como se leyó al comienzo del servicio. Y vemos cómo Dios hizo todo por Israel. Lo acondicionó de tal manera, les dio un privilegio tan grande. En Romanos, Pablo dice que a ellos se les dio ese privilegio de recibir los oráculos, la palabra del Señor. Ellos fueron los que recibieron esto. Sabemos que Dios hizo todo por Israel. Y así lo dice el versículo 4 de Isaías 5, dice: ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice. Dios se mostró paciente con Israel, hermanos. Aparte de revelarle sus escrituras, Él fue muy, pero muy paciente, aún en el desierto. ¿Se recuerda? Cuando ellos por 40 años estuvieron transitando por el desierto, probaron a Dios, murmuraron en contra de Él, se quejaron. ¿A qué nos sacaste de aquí, Moisés? Y al hablarle al profeta de Dios,
al enemistarse, al levantarse en contra del profeta de Dios, se estaban levantando en contra de Dios mismo. ¿A qué nos has traído aquí? ¿Nos trajiste a morirnos de hambre, de sed? Probaron en murmuración a Dios. Pero Dios, hermanos, les mostró misericordia. Él en un momento le dice a Moisés: Moisés, hazte a un lado, que voy a eliminar a este pueblo, un pueblo duro de cerviz. Y Moisés le pide misericordia, y el Señor, quien es dueño, que podía haber en justa ira eliminado a todo el pueblo de Israel, no lo hace. Más bien ejerce paciencia y misericordia delante de este pueblo que era duro. Dios se mostró paciente con Israel. Les envió a muchos siervos, hermanos. A través del Antiguo Testamento vemos cuánto siervo, cuánto profeta Dios envió al pueblo para darles su palabra. Hermanos, qué tan paciente ha sido el Señor con nosotros también. Venimos domingo tras domingo, jueves tras jueves, estudiamos la palabra, escuchamos la palabra. Muchas veces estamos escuchando la palabra y se nos olvida en la semana. No necesitamos ni siquiera que llegue el lunes o el martes, sino que simplemente el mismo domingo se presenta una situación en la que usted puede aplicar la palabra que usted escuchó en el mensaje y se nos olvida. Pero el Señor sigue siendo paciente con nosotros. ¿Cuán paciente ha sido, hermano, con nosotros el Señor? Yo lo puedo decir por mí, hermanos. El Señor ha sido extremadamente paciente conmigo. Él ejerce su paciencia. Él esperó que atendieran a su llamado. Este señor de la viña envió y dijo: me van a hacer caso. Aparte, ya tenían un acuerdo, debían de pagarle. Él ejercía su paciencia enviando siervo tras siervo, así como Dios lo hizo, enviando profeta tras profeta. Y tenemos a un Dios que es paciente, hermanos. Fíjese lo que dice Isaías 65, versículos 2 y 3. Él dice: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Hermanos, esto es algo que sobrepasa los límites de entendimiento que tenemos nosotros. El Dios grande, justo, santo, perfecto, el que es Señor y amo de todo lo que existe, extendiendo sus manos todo el día hacia un pueblo rebelde. Dice que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro. Moisés subió a recibir los mandamientos. Y no los dejó solos, lo dejó con su hermano Aarón, que cuidara el pueblo, que fuera el líder mientras que él subía. Y solamente bastó de un corto tiempo cuando él baja de la montaña y ya tienen un becerro de oro. Y cuando Moisés le pregunta a Aarón qué fue lo que ha pasado, pues echamos todo el oro allí y surgió esto, salió esto. El pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo idólatra. Era un pueblo que se desviaba y en lugar de amar a Dios, buscaba a otros que amar. Y es por eso que creo que fue Calvino el que dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre, hermanos, sin Dios, y aún el corazón del hombre que tiene a Dios, si se descuida, siempre buscará sentar a alguien en el trono de su corazón que no es Dios.
este pueblo era un pueblo idólatra. Y le digo una cosa, usted y yo no somos diferentes a ellos. Somos un pueblo que sí hemos sido redimidos. Hemos sido salvos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero eso no nos hace exentos de la idolatría. Eso no nos hace que haya una protección sobre nosotros mágica. Debemos, hermanos, de estar conectados con el Señor. Nosotros somos los pámpanos, Él es la viña. Nosotros tenemos que estar conectados a Él constantemente, hermanos. Creo que no es necesario ni siquiera darle la sugerencia de que se descuide un poquito para que vea lo que pasa. Creo que no es necesario, porque creo que ya todo lo hemos experimentado. Vienen momentos difíciles en nuestra vida cuando nosotros decidimos ponernos y sentarnos en el trono de nuestro corazón en lugar de darle a Dios el lugar que Él merece. No somos diferentes a este pueblo en ese término, pero gracias al Señor por su salvación. Que si no fuera por Él, hermanos, estuviéramos perdidos, pero ahora tenemos una gloria eterna que nos espera. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino por los méritos de Cristo, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermanos, estos labradores, esos arrendatarios que habían arrendado la viña, eran meros administradores de algo que a Dios le pertenecía. Al Señor de la viña le pertenecía, pero en lugar de atender a la voz de Dios en labios de los profetas que Él había enviado, los asesinaban, los rechazaban, y al rechazarlos a ellos, rechazaban el mensaje de Dios y a Dios mismo. Hermanos, fue Jesús el que se lamentó sobre Jerusalén, sobre la nación de Israel. Y vemos este lamento en Mateo 23:37, donde Él dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Hermanos, el mensaje del Evangelio incomoda a las personas. El mensaje del Evangelio, yo diría, no solamente incomoda a las personas, sino que causa ira a las personas. Así es el día de hoy. Hoy en día no es diferente. Hoy en día aquellos que son enviados de parte de Dios o son ignorados por poquito, o los casos más fuertes son asesinados por las mismas personas a las que fueron a predicarles. Vemos misioneros que han sido asesinados porque el Evangelio enfurece al rebelde. ¿Por qué? Porque lo confronta con su responsabilidad. Porque le dice que tiene un Dios grande, santo y sublime en el cielo, al cual rendirá cuentas un día. Pero el rebelde decide seguir su camino. El rebelde decide cerrar su corazón y cerrar sus oídos al mensaje del Evangelio y no atender a ese Evangelio. Hermanos, Juan el Bautista fue decapitado por predicar el Evangelio. Pablo sufrió cárcel y la historia nos dice que él también fue decapitado en Roma. El camino del Señor no es un camino de rosas. El que quiera seguir al Señor tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz. E incluso el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículos 36 y 38, ahí donde nos habla de todos esos héroes de la fe. El autor de Hebreos dice: otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. ¿Qué hemos experimentado nosotros por predicar el Evangelio, hermanos? Que nos cierren la puerta, que nos dejen con la mano estirada de un tratado que hemos dado o que queremos dar a una persona para hacer una invitación a la iglesia. Eso es la afrenta grande que hemos recibido. No hemos sufrido para nada. Estas personas experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, dice el autor de Hebreos. Fueron apedreados, aserrados,
tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice él. Errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Este sábado, hermanos, tenemos un evento de la iglesia y es el evangelismo. Y todos ustedes están invitados. Vamos a salir a predicar el evangelio. Vamos a salir a obedecer el mandato que Dios nos ha dado de predicar el santo evangelio de Jesucristo. ¿Quién de ustedes atenderá ese llamado? Sé que hay algunos que están trabajando y que no podrán estar ahí, pero si usted, hermano, puede, le invitamos a que venga. Y no es el tiempo de los anuncios, pero es bueno, hermanos, que vayamos, no importa lo que pase. No importa que nos insulten, no importa que nos dejen con la mano estirada, que toquemos y no nos abran la puerta, no importa que nos ignoren, no importa, hermanos. El Señor sufrió aún más que eso. ¿Por qué no hemos de sufrir nosotros? Estamos siguiendo sus pasos, ¿no? Nos llamamos cristianos, ¿no? Llamarnos cristianos es seguir los pasos de Cristo. Muchos fueron maltratados, afligidos, destruidos. Muchos fueron asesinados. Hermanos, Isaías mismo, que fue enviado a un pueblo rebelde, nos dice la historia que fue muerto, asesinado por Manasés, el rey Manasés, en el año 695 a.C. Hoy en día es igual, no ha cambiado nada. Dios envía personas que profeticen, que hablen la palabra de Dios, pero la gente rechaza el evangelio. Mientras tanto, Dios sigue mostrando paciencia. Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero no todos vendrán. No todos vendrán. Hay un momento determinado en la historia del ser humano que todo llegará a su fin. Y que el Señor, en lugar de venir como vino antes, montado en un burrito, Él vendrá en un caballo. En lugar de venir extendiendo misericordia, Él vendrá a ejecutar juicio. No seamos como los arrendatarios malvados. Atendamos a los que son enviados por Dios. Atendamos a la palabra de Dios. Escuchemos, leamos su palabra. No solamente la leamos, obedezcamos su palabra. Pongámosla por práctica en nuestras vidas. Porque o atendemos a lo que Dios ha enviado, o rechazamos a Dios. No hay término medio. Hermanos, el atender a Dios resulta en gracia. Ignorar a Dios resulta en desgracia. Un día, todos los que rechazaron a Jesús sufrirán el castigo de un Dios que es santo y bueno y poderoso. El segundo punto, versículos 6 al 8, el amado es rechazado y asesinado. Dice el versículo 6, todavía le quedaba uno, dijo el dueño de la viña, un hijo amado. Y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Él pensó, van a respetar a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. O sea que este dueño de la viña, el señor de la viña, había enviado siervo tras siervo a que los arrendatarios cumplieran con lo que estaba acordado. Y respondieron de una manera incorrecta. Respondieron maltratando a aquellos que habían sido enviados por el dueño de la viña. Pero el dueño de la viña todavía ejerció más paciencia. Y dijo,
voy a enviar a mi hijo, es el único que me queda. A este seguramente lo van a tratar diferente, porque este es mi hijo. En un acto increíble de paciencia de parte del dueño de la viña, hace su último esfuerzo por darles una oportunidad a los trabajadores malvados. Después de la deshonra que le hicieron al dueño de la viña, hermanos, porque aunque maltrataron a los siervos y ofendieron a los siervos y los trataron vergonzosamente, eran siervos del dueño. Hacerle esas cosas a los siervos era hacerle esas cosas al dueño de la viña. Pero él ejerce paciencia. Y cuando los arrendatarios ven esto, dice, pues es el único heredero, es el único hijo que tiene. Si lo matamos, la viña va a ser de nosotros. Y acordaron hacer eso mismo, eliminar al único heredero que tenía el dueño de la viña. Así hicieron esos trabajadores malvados, hermanos, lo dominaron y fuera de la viña lo mataron y lo arrojaron. ¿Nos recuerda eso a alguien? ¿Qué significa esto? Dios había mandado a profeta tras profeta para un pueblo rebelde, para que este pueblo se rindiera ante Dios, ante Él. Pero el pueblo rebelde no atendió el llamado de Dios. Y en su misericordia Dios envió a su Hijo. Hermano, gloria sea al Señor que Él envió a su Hijo. Porque si su Hijo no hubiese sido enviado, si el Evangelio no se hubiera dado a conocer, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cada uno de nosotros sin excepción. Pero Dios envió a su Hijo Jesús, hermanos. Y este Hijo fue rechazado. Este Hijo fue maltratado. Y este Hijo fue asesinado. Igual que el Hijo del Señor de la viña, este Hijo sufrió de la misma manera cuando fue arrestado y a las afueras de la ciudad de Jerusalén fue crucificado en una cruz. Querían seguir dominando la escena religiosa estos líderes. Jesús, la palabra viva, incomodaba a los líderes religiosos. Ellos son los que dominaban, ellos son a los que la gente respetaba, a los que la gente adulaba. Y ahora llegaba el Mesías a la escena, el enviado supremo de parte de Dios el Padre. Y estos líderes religiosos la agarraron en contra del Hijo de Dios. No querían que este Hijo de Dios les quitara su lugar, querían seguir dominando la viña. Querían seguir dominando la escena religiosa sin competencia del Hijo de Dios. Y traman la muerte de Jesús, hermanos. Y es interesante cómo Anás, sin saberlo, profetiza la muerte del Señor Jesús, o la causa por la cual murió Jesús. Y en el capítulo 11 de Juan, en versículo 50, dice: es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Por eso murió Jesús. Si Jesús no hubiera muerto, toda la nación, todo el mundo hubiera perecido. Pero ¿que Dios no es un Dios bueno? ¿Que Dios no es un Dios de bondad, rico en misericordia? ¿Que Dios no es un Dios que es justo? En una ocasión al pastor John MacArthur le hicieron esa pregunta, o salió en la pregunta. A él lo invitaba mucho uno que entrevistaba, que se llamaba Larry King, y en ese programa sale el tema de justicia, y el pastor MacArthur dice: no quieres pedir justicia, no te atrevas a pedir justicia, porque si pides justicia, la justicia de Dios nos elimina a todos. Todos le hemos fallado a Dios, todos hemos pecado, todos hemos transgredido sus mandamientos. Si le pidiéramos justicia a Dios, Él nos elimina a todos y nos envía al infierno a todos.
Pero es su gracia y su misericordia, hermanos, revelada en bondad a través de su Hijo Jesucristo, que Él vacía toda su ira en su Hijo, y este Hijo muere en lugar de usted y en lugar mío. Por eso somos salvos. Por eso tenemos una eterna salvación garantizada por nuestro Dios. Hermanos, no seamos como los arrendatarios malvados que rechazaron y mataron a Jesús. Hoy en día los que están fuera del reino hacen cualquier cosa por no reconocer a Dios. La humanidad no quiere rendir el lugar de prioridad en sus vidas. Quiere seguir siendo Señor y Rey de ellos mismos. Y si nos descuidamos también nosotros, hermanos, no queremos dejarle al Señor Jesús la autoridad en nuestras vidas. Tenemos un deseo, porque Él lo ha puesto en nosotros, de rendirnos ante Él, de inclinar nuestro corazón delante de Él. Pero descuídese un poquito y verá cómo esta carne empieza a dominar, cómo empieza a tomar el dominio de una vida que no está conectada con Dios. Y aunque parezcamos disco rayado, hermanos, es necesario que día tras día estemos orando, día tras día estemos leyendo y estudiando su palabra. Es que usted tiene un plan de la Biblia para leer la Biblia en un año completo, y pone la Biblia y solamente la está escuchando y de repente se distrae y no escuchó lo que decía la Biblia. Es más que eso, hermano. Es sentarse y apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, para leer la carta que el Señor Padre de usted le dejó escrita. Es no solamente llegar a la mesa y decir: gracias, Señor, por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. Es más que eso, es entrar en su recámara privada, cerrar la puerta y pasar tiempo con Dios. Pruébelo. Pruebe una vida de oración y verá cómo su perspectiva completa cambia. Pruébelo. Y no le voy a decir que cuando usted empiece a orar los problemas se van a ir, no. Pero cuando usted empiece a dedicarle tiempo al Señor en oración profunda, privada, cuando usted empiece a derramar su alma en la presencia de Dios, usted verá que las cosas van a cambiar. Usted verá que su fe va a ser: sí, sigue esa montaña allí, pero esa montaña se va a ver más chiquita todavía. ¿Por qué? Porque nuestros ojos van a estar puestos en el Señor. Salga acá afuera. Salga acá afuera y tenemos esas montañas de San Bernardino inmensas, grandísimas. Y las mira uno y es lo único que mira en el horizonte. El dedo es mucho más pequeño que las montañas. Pero salga ahorita que se termine el servicio, todavía no, y ponga el dedo así enfrente y enfóquese en el dedo y verá cómo su dedo se mira más grande. Y eso no es una comparación de Dios, porque Dios no puede ser comparado a un dedo. Dios ni siquiera puede ser comparado a las montañas, que son inmensas. Él es aún más grande que eso. Pero cuando nos enfocamos en Dios, los problemas que están sucediendo a nuestro alrededor empiezan a disminuir. Empezamos a mirar las cosas de manera diferente, porque mantenemos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Finalmente, versículos 9 al 12. El rechazado ejecutará retribución. Dice el 9: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho por parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y dice el versículo 12 que la reacción de los líderes religiosos: y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. Hermanos, Jesús habló en parábola como juicio en contra de los líderes religiosos.
que endurecieron su corazón cuando Jesucristo llegó. Cerraron su mente completamente y su corazón completamente al mensaje de Jesucristo. Cuando Isaías fue enviado, hermanos, a Israel, fue enviado a un pueblo rebelde y fuerte de corazón, duro de corazón, perdón. Y en Isaías 6, versículos 9 al 10, usted lee, y él dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. El pueblo había decidido endurecer su corazón. Y ese Señor Jesucristo, que en Marcos capítulo 4 cita esta escritura, para que miren pero no comprendan, escuchen pero no entiendan, porque tenían un corazón duro, endurecido en contra de Dios. Israel era sordo espiritualmente, ciego espiritualmente, y tenían un corazón endurecido. Y el Señor simplemente dice: ¿quieren ir por ese lugar? Adelante. Usted lee, hermanos, en el capítulo Romanos, 1 de Romanos, capítulo 1 de Romanos, donde dice la palabra del Señor que Él los entrega. La humanidad decidió adorar a la creación en lugar de adorar al Creador. De desobedecer la creación, el modelo que Dios había creado. Tanto que las mujeres se acostaban con mujeres y hombres con hombres. Y el Señor los entrega. ¿Por qué? ¿Porque Dios aprueba eso? Claro que no. Él está diciendo: ese es el camino que quieren seguir. Adelante. Adelante. El dueño de la viña debía de contestar las agresiones de personas que maltrataron y mataron a sus enviados. Y la pregunta es: ¿qué es lo que debía hacer el dueño, hermanos? El libro de Marcos no nos dice esto, pero Mateo nos dice que fueron los líderes religiosos los que contestaron esa pregunta. Mateo 21:41 dice: ellos respondieron: ¿llevará a esos miserables a un fin lamentable? Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Fíjese nada más, los mismos líderes religiosos se pusieron la soga al cuello y por sus mismas palabras iban a caer, y cayeron. La viña ya no debía estar en manos de dirigentes, líderes religiosos del tiempo. La viña sería dada a otros. Nosotros no creemos que que Dios ha eliminado a Israel. Creemos que las promesas de Dios son eternas y Él cumple sus promesas. Pero también sabemos y creemos que nosotros como la iglesia hemos entrado. Que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y por eso a todos los que hemos creído en su nombre se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que un templo que ellos tenían, al cual veneraban y adoraban, en el año 70 llegó Tito y lo dejó, lo destruyó, cumpliendo la profecía de Jesús que decía que no quedaría piedra sobre piedra. Pero ahora usted y yo somos ese templo. Ese templo donde habita el Espíritu de Dios. Y es un gran privilegio, hermanos. Es aquí donde Jesús hace referencia, hermanos, también cuando Él dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ese es el Salmo 118. Y es muy interesante, hermanos, el Salmo 118, porque estaban en la semana de la Pascua. Y el Salmo 118 era el último de los salmos, del 113 al 118, que ellos cantaban durante la Pascua. El Salmo 118 era un salmo mesiánico que apuntaba al Mesías, por ende apuntaba a Jesús.
Este salmo mesiánico estaba fresco en la memoria, no solamente de la gente que escuchaba a Jesús enseñar, sino también en la mente de los líderes religiosos. Un canto mesiánico. Si repasamos un poquito el orden de la Pascua, ellos celebraban la Pascua con 4 copas de vino. La primera copa de vino tinto se tomaba y todos compartían esa copa. Luego comían hierbas amargas y se decían algunas palabras sobre la Pascua. Se cantaba la primera parte de los Salmos 113 y 114, un himno de alabanza, y se participaba de la segunda copa de vino, y luego después de esa copa de vino se partía el pan y se repartía. Luego comían la carne asada del cordero. Después de comer la carne, después de cenar, se oraba y se repartía la tercera copa, y se cantaba el resto del himno, Salmos 115 al 118. La cuarta copa recordaba el reino futuro y la bebían antes de terminar. Además, esos elementos encajaban en los relatos de la cena del Señor que encontramos en los evangelios. Lucas 22:20 dice que de la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Esa era la tercera copa a la que estaba refiriéndose, la que estableció la comunión, que hoy celebramos como una ordenanza del Señor. Fue la tercera copa por la que Jesús oró y con la que establece la comunión. Dice Mateo 26:30, y después de cantar un himno, salieron. Después de cantar el Salmo 118, salieron. Este salmo mesiánico estaba fresco en la mente de esos líderes religiosos. Ellos habían cantado este himno. Ellos habían leído este himno, pero no lo habían comprendido. No se habían dado cuenta que del que cantaban estaba enfrente de ellos. Y Jesús cuestiona a estos líderes. ¿No han leído la escritura? Esa piedra angular, esa piedra una piedra angular, hermanos, es una piedra que une a 2 paredes. Y es una piedra que necesita estar especialmente escogida. Era una piedra especial que si no estaba correctamente puesta y si no era del tamaño y de la medida y de la forma correcta, el edificio perdía estabilidad y perdía fuerza. Lo que los constructores rechazaron ahora era el fundamento para el nuevo templo. Jesús es esa piedra angular sobre la cual su templo es edificado. Mateo 21:43 dice: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Somos linaje escogido de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, esta parábola la entendieron estos líderes. Ellos se dieron cuenta de que ellos eran los arrendatarios que rechazaron a todos cuanto el dueño envió, los constructores que desechaban la piedra angular. Pero en lugar de someterse a Jesús, se volvieron más orgullosos y se endurecieron más. Y por temor a la gente, no agarraron a Jesús en ese momento. Qué triste que temían más a las personas que estaban en ese lugar que temer a Dios. Qué triste, hermanos, que estos líderes rechazan esta piedra angular, el hijo del dueño de la viña, que es Dios. Y luego lo llevan y lo asesinan en una cruz afuera de la ciudad. Hermanos, el rechazar a Jesús tiene graves consecuencias. Amigo, el rechazar a Jesús tiene graves consecuencias. Lucas 20:18 dice: todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre que lo envió, como dice 1 Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que sigue amando las tinieblas
el que sigue sentándose en el corazón de su propio corazón, incurriendo en idolatría propia, en lugar de amar a Jesús, un día recibirá juicio. El que rechaza a Jesús un día recibirá juicio. Es por eso que Juan 3:19 nos dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, por favor. ¿Por qué cerramos nuestros ojos? ¿Por qué inclinamos nuestro rostro? Porque es un momento, hermanos, de reflexión interna para nosotros, de ver las aplicaciones que hay de este mensaje en nuestras vidas. Antes que todo, como hijos de Dios, podemos darle gracias a Dios, hermanos. Dele gracias a Dios por la paciencia que Él ha ejercido en nuestras vidas. Él ha sido paciente con nosotros. Él ha sido muy, pero muy paciente con nosotros. Es por su gracia y por su misericordia que podemos ahora llamarnos sus hijos. Después de haber sido sus enemigos, Él nos reconcilió con Él. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Puede darle gracias a usted en este momento ahí donde está? Puede derramar ahí su corazón en donde está, dándole gracias al Creador. Ese Creador que vino y se humanó, habitando en forma de siervo, en un cuerpo, vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu muerte y sacrificio en la cruz. Demos gracias a Dios porque hemos sido escogidos para llevar fruto. Si somos parte de su iglesia, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Si usted es parte de la iglesia, si usted es un hijo verdadero de Dios, usted es el templo del Espíritu de Dios. Y usted se dará cuenta si es hijo de Dios porque llevará fruto. Es el Señor el que hace, el que produce el fruto en nosotros. De ninguna manera, en ningún momento pensemos que es fruto que producimos nosotros. Démosle gracias a Dios por usarnos para su gloria. Mientras que usted, hermano, sigue allí meditando y dándole gracias a Dios, quiero hablar a ti que no conoces a Dios. Amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas. La pregunta es: ¿temes a Dios? ¿Temes realmente a aquel que lo ha creado todo? ¿Has entregado tu vida en obediencia a aquel que merece todo de ti? ¿O te encuentras todavía en tu propio caminar, en tus propias decisiones, disfrutando de tu propio pecado? Si lo estás haciendo así, quiero decirte que estás ofendiendo a Dios. Y como has pecado en contra de Dios, Dios, que es un Dios justo, dará retribución a tu vida, al camino que has decidido caminar. Porque Dios es justo. Él tiene que ejecutar justicia. Y esa es una muy mala noticia para ti. Pero la buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario en lugar de todo aquel que pone su fe en Jesús. Él vino a salvar a los pecadores. Y solo
necesitas no ser incrédulo más. Solo necesitas rendirte en este momento a Jesús, reconocerle como Señor, pedirle perdón, arrepentirte de tus pecados y comenzar a seguirlo. Un día Él regresará. Un día todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Todos. Pero en ese momento será muy tarde para aquellos que no le recibieron. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, 27, está establecido que el hombre muera una vez y después de eso el juicio. Pídele al Señor, pídele a Dios, pídele a Jesús por tu alma, pídele que te salve. Amado Dios, oramos primeramente por estas personas, amigas, que nos han escuchado. Te pedimos, Señor, que tú efectúes por la obra de tu Santo Espíritu, Señor, puedas dar vida a los que se encuentran muertos. Eres tú el que lo hace, Señor. Eres tú y solamente tú el que tiene misericordia, el que efectúa la salvación en el ser humano. Y a ti te ha placido, Señor, que por la locura de la predicación este evangelio sea conocido en todo el mundo, Señor. Salva, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos, los que hemos venido a ti, nos hemos rendido a ti, aun cuando nuestro caminar no es perfecto, Señor. Buscamos seguirte mejor cada día, amarte más cada día, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.